Chapatagyanka ri kaktihay talowich. Kakchikel ri kasheel, kakchikela ri kahotay. Matios Chivero ma ishkochik humbekikin, jare kaktihay talowich, hunrusamaj ri kakchikel chochi, nkaray bechiri kire kasamajre rish kalekal nibetamaj, ruchabeshik ri kakchikel chapi. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Kaktihay Talwich, un programa preparado para ustedes para ayudarlos en el aprendizaje del idioma Kakchikel. El tema de la lección de hoy será el uso de frases y partículas para indicar ubicación y lugar. Los invitamos entonces a que presten bastante atención y su participación al programa de hoy. Bienvenido, Tijuanel Anselmo. Horutzili wachi banojel, paruberi kakchikel tolchi. Anila Matios, rumahum beichik iskopejikin. Wakamika, kayahun chikshak, chupambre tamashik de Hachapel, de kakchikel Hachapel. Reciban todos un cordial saludo por parte de la comunidad lingüística Kakchikel y les extiendo el agradecimiento por el interés que manifiestan en el aprendizaje de nuestro idioma Kakchikel. El día de hoy vamos a dar un paso más dentro de nuestro aprendizaje. A continuación, vamos a desarrollar un tema nuevo. Pero, por supuesto, antes de desarrollar este tema, vamos a retroalimentar los conocimientos que adquirimos en la lección anterior. Para ello, ya tengo acá a mi amigo Charlie. ¿Shakar Charlie? ¿Shakir Charlie? ¿Shokaka Charlie? Yalan Uts Charlie. Bueno, saludamos en los 3 tiempos porque no sabemos exactamente en qué tiempo nos estén viendo, ¿verdad? Este programa se transmite por las tardes, pero sabemos muy bien de que se graba y probablemente algunos lo vean por la noche o por el día. Y eso es muy bueno, ¿sí? Yalan Uts Peja Charlie. El Rit Charlie. Charlie, ¿Radieratore Igre? ¿Ja? ¿Cuál fue el tema que abordamos en la lección pasada? La lección pasada tratamos de Achalalriil. Achalalriil, ja. Achkeri Achalalriil, Pakachapel. Pakashlan Achkeri. Son los parentescos. Son los parentescos. ¿Los vimos todos? No todos. No todos, ¿verdad? Pero sí vimos los más importantes, los básicos, sí, los que utilizamos frecuentemente. Utka Charlie, ni pena pujun kutunik chawe, jun kutunik. Achkeru eyal ni ish pakak chikel mamá. Achkeru eyal ni ish pakak chikel. Mamá. Ja. Mi mamá. Ajá. Pero solo mamá. Te ya la uts Charlie. Achkeru eyal ni ish pakak chabel kak chikel. Papá. Tata. Pero yo quiero decir ahora mi papá. ¿Cómo voy a decir mi papá? Nata. Sí, algunos dicen nata, pero principalmente se dice nutata. ¿Cómo? Nutata. Ajá. ¿Y cómo se dice tu papá? Vamos a recordar un poco la posesión de sustantivos. ¿Cómo se dice tu papá? Atata. Atata. ¿Y su papá? Rutata. Rutata. Ahora, nuestro papá o nuestro padre, ¿cómo se dirá? Katata. Katata. Ahora, el papá de ustedes, ¿cómo se dice? Itata. Itata. ¿Y cómo se dice el papá o el padre de ellos o ellas? Kitata. Kitata. Yalan uts, Charlie, yalan uts, se ve que tú estás aprendiendo y se ve que tú estás interesado en el aprendizaje de nuestro idioma, ya que ahora ya sabes parentescos y a la vez ya sabes aplicar la posesión de sustantivos que vimos en una lección anterior en estos conocimientos nuevos. Tenemos que relacionar los conocimientos, ¿verdad? Yalan uts, Charlie, yalan uts. Wakamim en jun kutunik chawe. Rachap en de asamaj. Dime, según la investigación que realizaste, que seguramente le preguntaste a los señores o señoras o abuelos o abuelas que encontraste en las comunidades, ¿cómo se dice esposo en idioma Kakchikel? Achijil. Achijil, yalan uts, Charlie, uts. ¿Y cómo dice esposa? Ishayil. Ishayil, sí, Ishayil. Algunos dicen Ishailón, pero es una variación, ¿verdad? Ishayil también. ¿Y cómo se dice padrastro? Fíjate que... espérame. ¿Cómo se dice?
Yahtataaj. ¿Cómo? Yihtataaj. No. Yahtataaj. Yahtataaj. Yalan utshal. ¿Y madrastra? Yichteej. Yahteej. ¿Cómo? Yichteej. Yahteej. Yachteej. Ajá, Yahteej. Ah. Ajá. Seguramente nuestros amables televidentes también buscaron esa palabra. ¿Y cómo se dice madrina? ¿Alguien te dijo cómo? Pues no me gustó lo que me dijeron. ¿Y cómo te dijeron? Locteej. Locteej. Bueno, pues, es que es así la forma en que se dice, Charlie. Se dice locteej. ¿Cómo? Locteej. ¿Sí? Es que ahí diríamos mamá comprada. Bueno, pareciera que estuviéramos diciendo eso, ¿verdad? Pero pues es la forma en que nosotros hablamos en idioma cachiquel. Locteej. Dilo. Locteej. Locteej. ¿Y padrino? Papá comprado. Loctataaj. ¿Conoces? Loctataaj. Loctataaj. ¿Te recuerdas que yo te enseñé una pequeña conversación? ¿Ja? ¡Ja, tijoné! Espero que lo hayas repasado. Hoy vamos a practicar esa conversación, pero no lo vas a hacer con tu mamá, sino lo vas a hacer como con tu papá. Entonces, en vez de decir shaqij nute, ¿cómo vas a decir? Shaqij nutata. Shaqij nutata, porque lo vas a hacer imaginando que yo soy tu padre, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Utska Charlie. Jun, kai, oshi. Shaqij nutata. Shaqij Mateosh. ¿Qué más? ¡Ja, shipe! Utskari. Achike shapan reqijre. Yalan uts. Ajá. Yin ningwajo yiwa. Ajá, ni guajo. Utska. Mateos shiwa. Ajá, Yaon. Ajá, Yaon, Charlie. Pues muy bien, Charlie, estás practicando. Te felicito, Yalan Ut. Yalan Ut. Shashe kerin getamah rejachabel. ¿Ja, Charlie, tabij? Pero me confundo. ¿Y por qué te confundes? Porque hay muchas palabras nuevas. Ah, bueno, son palabras nuevas, pero pues esa es la manera de aprender, ¿no? Si queremos aprender, tenemos que ir adquiriendo cada vez más y más nuevas palabras en idioma cachiquel. Seguramente no fuiste tú el único equivocado, Charlie. Seguramente también nuestros amables televidentes, pues algunos de ellos se habrán equivocado, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso. Janila Matias Charlie, en Wakamik, Tabanautzilkat Betzie y Kariskat Tempeyoj. Vamos a una pausa y volvemos en un momento con la lección que nos corresponde en este programa. Cactijay talowich. Utzipetika echik chupamre katijonik. Wakamiste getamah junka kaperaj tijonik. Rijanila katzinel chupamre kaslem. Nuevamente bienvenidos a nuestro programa. A continuación vamos a aprender una lección muy importante para el desarrollo de nuestra habilidad lingüística en idioma cachiquel. Como lo había anunciado el presentador, el día de hoy vamos a aprender la forma en que nosotros vamos a expresar el lugar donde está alguna persona. Es decir, vamos a aprender frases o a formular frases y oraciones que indiquen la ubicación del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? El día de hoy entonces vamos a aprender la forma en que podemos decir, bueno, el perro está en la calle, el gato está en la casa, el señor está en el mercado, la señora está en el hospital, o oraciones similares, porque es importante aprender esto porque estas frases van a responder a las preguntas apek owe, akuchik owe, que quiere decir ¿dónde está? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Mucho ojo, el día de hoy no vamos a aprender a decir yo estoy feliz o a decir el señor está muy feliz. No, no es ese tipo de está. Vamos a aprender ese está que nos indica dónde está el sujeto o dónde está la persona si nosotros así le queremos llamar. Muy bien, vamos a empezar. Les quiero indicar que para formular una oración de este tipo, únicamente tenemos que guiarnos por 3 pasos. Shashe o shishak, hun kai o shi. Shashe o shi, únicamente son 3 los pasos. El primero de ellos es el siguiente. Tenemos que decir ko, así, ko, como aparece en pantalla. Ko. Aquí en pantalla irá apareciendo la forma en que nosotros tenemos que ir componiendo esta frase. Empezamos con ko, que significa está. Al tener está,
tenemos que decir posteriormente, bueno, ¿y dónde está la persona, verdad? Es el segundo paso. Vamos a decir el lugar en donde está la persona o el sujeto acompañado del artículo pa o pan para indicar en el lugar donde esté esa persona. Ejemplo, yo quiero decir en el mercado, diremos pa calle. Entonces tenemos o y tenemos pa calle. Quiero decir en la calle pa ej, porque ej es calle. Quiero decir en mi casa pa wochoch, porque wochoch es mi casa. Quiero decir en el hospital pan a omaer. Mucho oído y mucho ojo. Estoy diciendo pan, no estoy diciendo pa, porque utilizaré pa con aquellas expresiones cuya siguiente palabra inicie con una consonante. Y utilizaré pan cuando la siguiente palabra inicie con una vocal. Y en este caso, a o maper empieza con una vocal. Por lo tanto, utilizaré pan. Lo mismo pasa si yo quiero decir en el centro comercial, pan achkayil. Entonces ya vamos dos pasos, ¿verdad? O, que significa está, y el lugar, que sería pan achkayil, pan akomapal, pa calle, o cualquier otro lugar que ustedes deseen saber. Y bueno, ahora ya sabemos cuál es la frase que podemos utilizar para preguntar, bueno, ¿cómo se dice esto en idioma cachiquel? ¿Y cuál es el tercer paso? Bueno, el tercer paso es indicar de quién se está hablando, ¿verdad? Es decir, el sujeto en la oración. Y aquí podríamos poner un ejemplo. Yo puedo poner ri shten, así, ri shten. Entonces mi oración quedaría ko pa ej ri shten, así, ko pa ej ri shten. ¿Qué quiere decir eso? Está en la calle la señorita. O traducido correctamente en el idioma cachiquel sería la señorita está en la calle. Así de fácil formamos una oración que indique la ubicación del sujeto, siguiendo los tres pasos. Ko, pa o pan, y el lugar en donde está, y el sujeto de quien se habla. Entonces, vamos a decir ahora algunos sujetos. Podría ser la señorita, ri shten, el niño, ri acual. Es muy importante decir que este tipo de oraciones, el sujeto siempre va a ir acompañado por algún artículo, que puede ser ri o puede ser jun. Ri cuando queramos decir el, la, los, las, y jun cuando queramos decir uno o una, ¿verdad? Si yo quiero decir un perro, voy a decir jun tse, pero quiero decir el perro, voy a decir ri tse, es decir, queda a conveniencia de la persona quien esté hablando. Asimismo, puedo utilizar todos los otros vocabularios que he aprendido en estas lecciones. Hemos aprendido animales, bueno, puedo decir ri ek, ¿verdad? Jun ek. También hemos aprendido oficios y profesiones. Puedo decir ri tijonel o jun tijonel. Es decir, tenemos que aquí aplicar todos los conocimientos que ya adquirimos anteriormente. Vamos a dar algunos ejemplos de oraciones de este tipo. Yo puedo decir ko pa ej ri tijonel. ¿Qué estoy diciendo? El maestro está en la calle. Recordemos que en idioma cachiquel primero se dice el predicado y luego se dice el sujeto de quien se habla. Es contrario al español, ¿verdad? Pero esa es la estructura que nos han enseñado nuestros abuelos. Ahora bien, como he dicho, el sujeto va acompañado por el artículo ri o puede ser jun, y el sujeto, por ser un sustantivo, puede ir acompañado por algún adjetivo. O sea, yo puedo decir ri mes o bien puedo decir ri nim mes, porque nim significa grande. O puedo decir richutin, es decir que es pequeño. Puedo decir richutin mes, el gato pequeño. O puedo decir que es delgado, ripak mes, el gato delgado. O bien puedo decir que es gordo, ri tioj mes, que quiere decir el gato gordo. Y así podríamos ir con todos los adjetivos que nosotros también podemos investigar. Le podemos colocar color. Si yo quiero decir ri sek achi, es decir, el señor de tez blanca. O puedo colocar también ri shar parapar, el paraguas de color azul. Es decir, podemos aplicar todos los conocimientos que nosotros hayamos adquirido o que podamos investigar. Vamos a ver otros ejemplos de oraciones. Algo muy común que decimos podría ser ko pa ri shok. La señora está en el mercado. También puedo decir ko pa ri shten.
la señorita bonita está en la casa. Puedo decir, ko pan achkayil di chuti akwal. El niño pequeño está en el centro comercial. Y esa es la manera en que nosotros vamos a formular frases y oraciones. Lo tenemos que hacer. Podemos nosotros practicar y, por ejemplo, cada vez que veamos una escena, digamos, yo veo un niño y veo ese niño está en la calle, yo puedo decir, ahí yo podría decir, ko papej ri akwal, porque tenemos que empezar a pensar en idioma cachiquel, porque las traducciones son difíciles, pero si pensamos en nuestro idioma, pues lo podemos hacer de una mejor manera. Muy bien, ahora les voy a invitar a que nos acompañen, vamos a ir a una pausa, pero al volver vamos a retroalimentar los conocimientos que adquirimos en esta lección. Yishkoyob Ejnakanka. Kaktijay talowich. Chirerit akol itol, nkamatioshik de jun perahre richen de jakaslem, rumata hen jakaspare jachabel. Choka, nkamatioshik chiweris, ruman yohoka po pare jalahokta kohlemal, akuchish kowi, richen catalujapo, roquisashik de jachabel, de kachikel jachabel. Al creador y formador, agradecemos esta oportunidad que nos da por fortalecer nuestro idioma cachiquel, para difundirlo, y a ustedes también, amables televidentes, les agradecemos el espacio que nos brindan, ya que entramos a su casa, a su oficina o a su centro de estudio, difundiendo el idioma cachiquel tan importante para nosotros. A continuación, vamos a desarrollar diferentes actividades y necesitamos que todos ustedes participen para seguir con este aprendizaje. Charlie, chilat kowi. Utsawech Charlie? Mateos tejone. Mateos Karich. Uts Mateos Charlie. Mateos Kari. Mateos Kari. ¿Datinato Charlie? Tejone, yo tenteo. Utska. Les estaba diciendo a nuestros amables televidentes de que vamos a realizar algunas actividades para seguir retroalimentando los conocimientos que acabamos de adquirir. Pero tú me vas a ayudar, ¿cierto? Tejone. Utska Charlie, así será más fácil y será más dinámico. ¿Ja? Tejone. Utska Charlie. Bueno, primero necesito que recordemos, estuvimos hablando sobre la formación de oraciones, tanto de forma mental así como de forma escrita, de oraciones que indiquen la ubicación del sujeto, es decir, aprendimos a decir el gato está en la casa, la señora bonita está en el mercado y oraciones similares. Dime Charlie, yo tengo una pregunta muy importante para ti y para nuestros televidentes. ¿Cuántos pasos son los que tenemos que seguir para conformar una oración de este tipo? Jampe. No sé, tejone. ¿No sabes? No, tejone. ¿Y por qué no sabes? No pusiste atención. Pero, tejone, no me regañes. Son oshi, jampe. Oshi, son tres. Porque primero hay que decir la palabra ko. Luego hay que decir el lugar en donde está el sujeto. Por ejemplo, papej, panachkayil o en cualquier otro lugar. ¿Ja? Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es simple y sencillamente decir la persona de quien se está hablando. Rimes, ritze, jun baksh, jun achi, jun ishok. Ese es el tercer paso. Son tres pasos fundamentales. Te lo dije así de forma sintetizada. ¿Ashkan pan ajolom, Charlie? Bueno, yo te traje una actividad muy bonita y también se los traje a todos nuestros amables televidentes. Es muy fácil. De este lado aparecerá una imagen. Es una escena. Si nosotros vemos aquí en pantalla, está apareciendo un cuadrito. En este cuadrito hay un gato en una casa. Entonces, como yo les dije que esas escenas las tenemos que representar mentalmente y las tenemos que expresar en cachiquel, ¿cuál sería la oración que represente a esta imagen? Este gatito que está en una casa. ¿Cómo lo diríamos en idioma cachiquel? Copajay. Rimes. Ya. ¿Y si el gato es muy pequeñito? Richutimes. ¿Y si el gato fuera grandote? Nimames o rinimmes. ¿Cómo? Ajá, nimmes, ¿verdad? Son adjetivos que también tenemos que ir aprendiendo porque son muy importantes.
Muy bien, Charlie. Entonces vamos a empezar con nuestra pequeña actividad. Yo te voy a mostrar aquí el cuadro, lo vamos a poder ver en pantalla, y tú me vas a decir qué oración corresponde con cada una de ellas. ¿Ja, Charlie? ¡Ja, Tejoner! Uts, Charlie, jati kirzaja. Jun, kai, oshi, tatzeta, uts. A ver, Copa, pez, ve, achí. yalan uts, Charlie, yalan uts, yalan uts. Muy bien, siguiente. ¿Ya viste el cuadro? ¡Ja, Tejoner! ¿Qué no ves, Charlie? Copa, joyo, de chico. Copa, juyo, ri, chicop. Pero ese chicop tiene algo peculiar. ¿Será muy grande o está muy pequeño? Copa, joyo, de chote, chico. Yalan uts, Charlie, yalan uts. Muy bien, vamos a ver la siguiente imagen. ¿Ya la viste? ¡Ja, Tejoner! ¿Qué rupeyan javier para chabel rin hatzet pewewe? Copa, ¿cómo se dice? Calle, Copa calle, de Callinel. Rick Allinel, exactamente, es un vendedor que está en el mercado. Yalan uts, Charlie, yalan uts. Sigamos, ¿cuál es la siguiente imagen? Veamos la imagen. ¿Ya la viste? ¡Ja, Tejoner! A ver, dime. Ese está difícil, Tejoner. ¿Y por qué está difícil? Está difícil. Ay, no, porque tú conoces ¿Cómo se dice parque? parque. Se dice Rukush Tinamit. ¿Cómo? Rukush, dinamit. Copa, ¿qué? Rukush, dinamit. Ritisten. Copa Rukush Tinamit Ritisten. Yalan uts, Charlie. Es decir, la niña está en el parque. Yalan uts, Charlie, yalan uts, Jamila Mateos. Seguramente también nuestros amables televidentes pues han estado ejercitando, ¿verdad? Lo van a estar ejercitando. Ahora vamos a ver un poco tu comprensión. Yo voy a decir algunas frases, 2 frases nada más, en idioma cachiquel, son oraciones, y tú me las vas a tener que decir en español. ¿Ja, Charlie? ¡Ja, Tejoner! Utska. Muy fáciles, muy fáciles. A ver. O pan a omapar, ri a omanel. ¿Qué quiere decir ahí? El médico está en su clínica. En su clínica o bien en el hospital, porque a omapar es clínica u hospital. ¿Sabes pan a holum, Charlie? ¡Ja, Tejoner! Utska, Charlie. La última. Esta es muy fácil. Dice. O pa tinamit ri tzi. El perro está en el pueblo. El perro está en el pueblo. Yalan ut, Charlie. Hanila Mateos, Ruma yon peak ushikin kachaber. Hanila Mateos, Cheweris, Ruma iskope hikin. Wakamika, Waben Hakiskan de Humperach Richin de Casamaj. Y volveremos en la siguiente lección y vamos a seguir aprendiendo el idioma cachiquel. Mateos, Charlie. Mateos, Tejoner. Hatzat Kawuch. Katzet, Tejoner. Hatzat Kawuch y Bonogel. Harihunch Ich de Hatzat Ki. Rika. Mateos Chivero Mashish Kujekikin, Karai Berchi, Kota y Wetamabal Shiklenkan Grikire Junkasamagre, Mantimestar, Tikamuluj, Ruchabeshik, Ritzig, Ribab, Richinkeri, Ekalekal, ni Wetamagel, Ruchabeshik, Rikakchikel Chabel. Gracias por su atención. Los invitamos a que repasen las frases que hoy aprendieron. No olviden que el aprendizaje de un idioma es a través de la práctica. Si ustedes tienen algún compañero en el trabajo, algún familiar que habla el cachiquel, traten de practicarlo con esa persona. De esa manera, en ese momento, se les podrá hacer algunas correcciones si no lo dijeron bien, si no lo pronunciaron bien, pero no olviden, es a través de la práctica. Los invitamos entonces para el siguiente programa.